Con nuestra grabación y queremos darle paso ya al seminario. La expositora que impartirá la presente sesión es Alejandra Roca, kinesióloga, Universidad de Chile, con postítulo en el área de neurokinesiología infantil y en integración sensorial. 25 años de experiencia profesional apoyando a niños y jóvenes con NEE y a sus familias. Docente por 15 años en diferentes universidades como Universidad Finisterra, Universidad del Desarrollo, Andrés Bello y Universidad de Chile, en asignaturas de neurokinesiología infantil y psicomotricidad, incluyendo contenidos de integración sensorial. Presidenta de la Asociación de Integración Sensorial en 1998 y miembro de comisión organizadora de cursos de integración sensorial realizados en Santiago, patrocinado por la University of Southern California, del 2001. Perfeccionamiento por 20 años en temáticas relacionadas con TEA, juego, aprendizaje, desarrollo motor e integración sensorial. Conferencista invitada a exponer sobre integración sensorial en diversos encuentros, jornadas y seminarios con profesionales del área de la salud y la educación. Fundadora, directora y kinesióloga de Fundación SER desde el 2009 al 2019. Forma parte del equipo profesional de Fundación en Primera Persona, donde realiza evaluaciones de integración sensorial y procesos terapéuticos a personas dentro del espectro autista. Y sin nada más que agregar, le damos paso a Alejandra para que inicie la exposición del día de hoy. Hola a todos, a todas, a todes. Buenas tardes, casi noche. Oye, no se imaginan lo emocionante que es saber que tanta gente se pueda conectar con esta nueva modalidad, en realidad online. Espero que aprovechemos muy bien este espacio. Voy a intentar ser lo más, no sé, clara por una parte, ¿verdad? Compartir la mayor cantidad de información que a ustedes les pueda servir. Es un tiempo acotado. Es una sensación un poco extraña traer un seminario muy breve, contenidos de un curso que efectivamente son 8 horas. Entonces, vamos a hacerlo lo mejor que pueda y espero que puedan aprovechar esta noche. Les agradezco a todos también la confianza y el interés de estar en este horario, ¿verdad? Aquí presente. Entonces, yo les voy a compartir pantalla para que no nos demoremos más. Y vamos a entonces empezar. Hoy día voy a conversar con ustedes sobre autismo en primera infancia y las señales para una detección oportuna. Para empezar, quiero brevemente tomar una definición de lo que es el trastorno de espectro autista. Y Claudia, efectivamente, con quien vamos a hacer el curso después, va a abordar quizás más de una, pero efectivamente hoy nos vamos a quedar con algo tan importante en nuestro país, es la ley TEA en Chile, que es la 21.545, que se aprobó hace poco, ¿verdad? Y en esa ley se dice que se entenderá por personas con trastorno del espectro autista aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico, que se manifiestan dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social, al interactuar con los diferentes entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Que hagamos esto es importante porque vamos a tener que partir hablando justamente de qué entendemos por TEA, y entonces voy a recoger de esta definición muy brevemente algunos conceptos, ¿verdad? Lo primero que quiero mencionar es que cuando ahora hablamos de TEA ya se abre una nueva idea que es la neurodiversidad. Y en el fondo es algo que ya está validado, debemos seguirlo incluyendo si queremos avanzar hacia un país más inclusivo, donde lo que estamos entendiendo y aceptando todos es que entonces tenemos una manera distinta de procesar la información. Estamos hablando de que tenemos un cerebro con las mismas áreas, zonas y estructuras, sin embargo, ya se sabe que hay personas que ese cerebro lo hacen funcionar en el momento de procesar información y de funcionar a nivel sensorial, mental, y vamos a ver que está relacionado con lo emocional también, ¿verdad? Ese cerebro de alguna manera procesa distinto, que no es ni mejor ni peor, es distinto, y eso es muy importante que lo tengamos claro.
sobre todo para que avancemos como país hacia lo que debiéramos ser. Hoy estamos, a mi parecer, con un discurso más inclusivo, pero todavía nos queda una gran brecha para que de verdad lo seamos. Entonces aquí quiero recoger algunas ideas de esa definición. Estamos hablando de dificultades significativas en interacción y comunicación social. La definición habla de iniciación, mantención y reciprocidad. Imaginémonos entonces que ya estamos pensando que comunicarse no es algo tan obvio como es para nosotros todos los días. Ya estamos pensando que tiene varias como etapas, ¿verdad? Para nosotros hay muchas de las cosas que hoy vamos a mencionar que son tan naturales en el día a día que nos cuesta entender a veces que tienen una complejidad mayor, que requieren de un procesamiento a veces complejo de parte de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Y entonces la idea de hoy que tengo a través de este seminario es que si nosotros hoy tenemos esta visión quizás de lo que es una persona o un niño con TEA, porque lo he visto en una película, porque he escuchado, porque me han dicho que probablemente es como un estereotipo, hoy quiero que nosotros ampliemos, que nos ampliemos como hacia un abanico donde entendamos más cosas, podamos mirar más cosas. Siempre cuando uno conoce y entiende mejor algunos elementos nuevos, lo que en el fondo está haciendo es ampliar ese espectro, justamente como estamos hablando, es de un espectro. Y vamos a hablar entonces de ampliar nuestra mirada a lo conocido. Entonces, hoy primero quiero que empezamos a entender que interacción y comunicación es algo más complejo de lo que habitualmente pensamos nosotros cotidianamente. Nosotros llegamos y nos comunicamos, pero efectivamente implica comprender gestos, emociones, comprender la relación con el otro, entender cómo uso recursos verbales y no verbales todo el tiempo en esa relación, cómo de alguna manera incluso yo como que leo la intención del otro. No sé cómo lo hago, pero algo entiendo. Ustedes mismos hoy, yo si pudiera verlos en persona o a veces en las pantallas, es más difícil, pero uno puede como interpretar si el otro está aburrido, está motivado, está conectado, poniendo atención a lo que está pasando, y no necesitan decirme. Algo hay que mi cerebro es capaz de decodificar solo en esa imagen del rostro del otro. Pues a veces eso en las personas con TEA y en los niños con TEA no es posible, no logran leer a veces esa intención que se puede ver en el otro. Entonces, eso tiene que ver con algunas situaciones de por qué ellos van a actuar distinto también. Y en las conductas o intereses restrictivos repetitivos, nos vamos a fijar que a veces uno dice como que se imagina solo, no sé, quizás en alguna película pueden haber visto un aleteo, por ejemplo, o movimientos con las manos. Entonces uno tiene muy instalada esta idea de que es solo eso. Pero efectivamente pueden ser movimientos corporales no tan evidentes, pueden ser movimientos con objetos, puede tener que ver con que con el habla yo tengo una conducta repetitiva en la forma, incluso las palabras a veces. También puedo estarme refiriendo en esta idea de conductos de intereses restrictivos repetitivos a un tema de monotonía, de inflexibilidad en las rutinas, donde en el fondo empieza a aparecer cierta rigidez a que las cosas se mantengan siempre con cierta estructura. Pueden haber patrones ritualizados o el niño empezar a hacer ciertos rituales en su juego, en su vida cotidiana, necesitar esos rituales. Y que hay un interés también restrictivo a veces, es demasiado focalizado y con mucha intensidad en algo en particular. Entonces, fíjense que algo que estaba en una definición como un concepto más abierto, lo podemos ir aterrizando a muchas ideas juntas. Y efectivamente, estas dificultades significativas en la interacción y la comunicación social y estas conductas o intereses restrictivos o repetitivos, vamos a ver que afectan la funcionalidad del niño. Afectan que él funcione como adecuadamente o que se sienta cómodo y que se sienta bien, puede afectar su autoimagen y su autoestima a medida de que esto vaya avanzando, ¿verdad? Vamos a ver que hay varios instrumentos de evaluación diagnóstica. Hoy no vamos a profundizar en ellos, eso lo vamos a dejar como para el curso. Nosotros vamos a ir avanzando en más temáticas para ir dando hoy día justamente lo que el seminario espera también. Existe el MChat, entre 18 y 60 meses, el A22, el ADR, el DSM-5,
Existe la posibilidad de hacer una evaluación interdisciplinaria, la observación clínica y una evaluación médica, neurológica o psiquiátrica. Una de las complejidades que tiene el TEA es que es un diagnóstico clínico. Si bien estos instrumentos lo que hacen es efectivamente usar herramientas para cuantificar y en el fondo se han estandarizado con población, siguen siendo observaciones clínicas en el fondo. Con eso nos referimos a que son cosas que yo observo. No voy a hacer un examen médico, no me puedo tomar un examen de sangre y decir tengo TEA. No me puedo ir a hacer una resonancia o un escáner y decir tengo TEA. Sí se sabe que algunos exámenes, que son imagenología, sí se pueden, en el fondo, esos exámenes, sí se sabe que pueden estar alterados, a veces algunos exámenes funcionales en personas con TEA. Pero no es que hoy yo me haga un examen y entonces, y por eso le llamamos como un diagnóstico clínico. Y además estos instrumentos, muchos se recomienda que siempre estén al mismo tiempo, en el fondo se haga una evaluación clínica por profesionales que se complemente al instrumento y que el instrumento por sí solo no va a ser el que determina. Y algunos instrumentos son más de screening, como decir, hay sospecha y entonces lo derivo para una evaluación. Entiendo, Francisca, que estás levantando la mano, pero el seminario es muy corto en tiempo, entonces es importante que la gente que vaya teniendo dudas las escriba, las anote para retenerlas para el final, porque nos vamos a ir respondiendo en el camino. Si no, sería muy largo y no alcanzaríamos a ver como la presentación. Esa modalidad es la del seminario. En la evaluación interdisciplinaria se van a tomar en cuenta las historias del desarrollo, se van a tomar en cuenta los antecedentes del hogar del niño, y esos antecedentes y esa historia las van a recoger los profesionales que hagan esta evaluación. Aquí no hay recetas en que la evaluación tiene que ser hecha por tantos profesionales todos al mismo tiempo, estos 3, estos 2, va a depender a veces de la institución donde se la hagan. Por supuesto que están los profesionales relacionados con las mismas temáticas que están afectadas en un niño con TEA. Y también es muy importante clarificar que en esta edad, cuando estamos pensando en la edad de primera infancia, hay muchos profesionales que van a estar como superponiéndose a los mismos temas. Un fonoaudiólogo que trabaja en esa área, un psicólogo, perdón, en ese grupo etario, en esa edad, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un kinesiólogo especializado justamente en edades tempranas, van a tener mucho en común. Entonces, no es que nosotros didácticamente a veces dividimos las áreas del niño, ¿verdad? Y se dice, claro, el área emocional, el área del lenguaje, el área de la comunicación, pero la verdad es que siempre en el juego están todas. Lo motor no está disociado de cómo el niño juega, no está disociado de su manera de interactuar, de su emocionalidad tampoco. Entonces, efectivamente, por eso hay que a veces dar la tranquilidad también de que un buen profesional capacitado en esta edad, por supuesto que va a poder hacer una buena evaluación y a veces con 2 profesionales va a ser suficiente, no necesariamente tengo que ir a estar con muchos profesionales al mismo tiempo. En otras edades quizás va a ser relevante que estén más profesionales evaluando. La fonoaudiología, por supuesto, ustedes saben que está especialmente relacionada con comunicación y lenguaje, ¿verdad? La psicología va a poder mirar todo lo que es lo emocional, los psicólogos que se dedican a atender niños en el área, por supuesto, conocen mucho de juego, y de las dinámicas que puedan encontrar ahí. En el procesamiento sensorial sabemos que es un área de los terapeutas ocupacionales y kinesiólogos, ¿verdad? Vamos a necesitar observar también en el ambiente educativo en que el niño se desenvuelve y complementarlo con informes del jardín o del colegio. Cuando yo quiero hablar de procesamiento sensorial, y quiero contarles aquí como en qué en qué nos podríamos fijar o qué cosas podríamos detectar, ¿verdad? Cuando sospechamos TEA. Primero tenemos que entender que en el procesamiento sensorial hay un modelo teórico, ¿verdad?, importante que aborda esta temática que es integración sensorial. Hoy lo vamos a hablar más simple, vamos a decir solo procesamiento sensorial. Es cómo yo interpreto, cómo yo recibo la información del medio externo para que mi cerebro pueda recoger esa información, organizarla con las de distintos sistemas sensoriales e interpretarla en una respuesta. Pero para eso hay toda una secuencia de pasos que van a ocurrir, que hoy no alcanzamos a profundizar. Sí quiero ampliar la visión a que tenemos sistemas sensoriales más conocidos, ¿verdad? El auditivo, el visual, el olfato, el gusto,
Y generalmente llegamos al tacto. Pero hay dos sistemas sensoriales muy importantes, que son el vestibular y el propioceptivo, que están relacionados con el movimiento del cuerpo, que tienen que ver con la posibilidad de que yo me mueva de manera eficiente. El niño, estos sistemas están procesándose e integrándose unos con otros desde que nace. El vestibular tiene que ver con equilibrio, se procesa la información desde los oídos, con la aceleración y desaceleración, con la sensación de altura. El propioceptivo tiene que ver con todo lo que está relacionado con cada vez que me muevo. Si yo empuño mi mano, abro la mano. Si yo estiro mi brazo, si yo estoy sentada o acostada, el cerebro sabe en qué posición estoy gracias a ese sistema, desde los receptores y músculos de todo el cuerpo. Sabe si estoy haciendo fuerza o no, sabe si empiezo a derrumbar en la silla, me empiezo a agachar, y todo el tiempo está informando en qué posición estoy. Entonces, cuando yo escribo, es el sistema propioceptivo y el táctil el que está logrando que yo tome el lápiz, que pueda escribir y hacer las palabras con una, por ejemplo, ¿verdad?, manuscrito. Y es el propioceptivo, junto con el vestibular, el que me van a ayudar en toda actividad de coordinación gruesa, a que yo me mueva en el espacio, a que yo pueda ser coordinada, o a lo mejor no se procesan tan bien y entonces no soy tan coordinada. El táctil, vamos a ampliar nuestra visión, porque el táctil generalmente nos imaginamos las manos, inmediatamente, ¿verdad? Y las texturas, y nos quedamos en ese concepto. Pero el táctil está con receptores en todo el cuerpo. Por lo tanto, el táctil se relaciona con mi sensación con la ropa, con mi sensación con las temperaturas, con mi sensación cuando yo toco a otro, cuando yo a lo mejor estoy en una fila o estoy en un lugar, en una muchedumbre que le llamamos mucha gente, ¿verdad? En un mall o en un lugar lleno. Por supuesto, todo el tiempo tengo información táctil que me está avisando que hay otro cerca que me puede tocar o me está tocando cuando me rozan. Entonces, no tenemos esa idea de lo táctil. Entonces, hoy día quiero contarles que a partir de todos estos sistemas sensoriales, que todos procesamos distinto en realidad, creemos que todos lo procesamos igual, pero todos somos un poco más sensibles o menos sensibles a algunos de ellos, y eso es lo que identifica nuestro perfil sensorial. Lo importante de eso es que cuando yo soy más sensible o menos sensible, por supuesto eso me hace sentir el mundo externo distinto, me hace entender el mundo distinto. Y eso va a afectar sí o sí mi capacidad de aprendizaje y mi forma de comportarme, la conducta. Si yo efectivamente soy una persona muy sensible a algunos sistemas, lo que va a pasar es que yo puedo sentirme amenazado del mundo, del entorno. Puede que las relaciones con las personas, las relaciones donde yo voy con mis padres, si soy un niño, me parezca muy amenazante. Puede ser que ir a un supermercado sea terrible para mí, si soy muy sensible en lo auditivo, por ejemplo. Y no solo en lo auditivo, puedo ser muy sensible en lo visual, puedo ser muy sensible en lo táctil. Yo puse esta tríada de cuerpo, mente y emoción, porque si bien nosotros pensamos en los sentidos y en el procesamiento sensorial como en el cuerpo, los receptores están en el cuerpo. Pero cuando yo proceso esa información a nivel del sistema nervioso central, empiezo a afectar zonas que están relacionadas, y son estructuras que están relacionadas con las emociones. Y entonces va a depender de eso, si yo me empiezo a sentir emocionalmente, me afecto, y me siento a lo mejor, como les decía, amenazada y quiero responder como protegiéndome de algunos estímulos del ambiente que para el resto son absolutamente comunes y no les afectan en nada. Y al mismo tiempo, por supuesto que afecta a mi mente, porque va a influir en que la mente empieza a entender y empieza a quedarse con ideas preconcebidas de que entonces ciertas situaciones o lugares me resultan amenazantes. O la mente empieza, por el contrario, si soy muy poco sensible, a querer buscar más sensaciones, porque quiero entender mejor el mundo, porque quiero conocerlo mejor y quiero aprender de él. Entonces, según el perfil sensorial, va a definir un poco cómo me voy relacionando con el mundo. Aquí yo les voy a mostrar, que no lo vamos a ver en profundidad, sí dos grandes áreas del procesamiento sensorial. Tenemos dos grandes áreas que son la modulación y la praxis. La modulación es la que tiene que ver con esta hiperreactividad y defensividad, o al mismo tiempo con la hiporresponsividad. Yo respondo más o menos frente a un estímulo sensorial que el resto recibe de cierta manera. Soy muy sensible a lo táctil y me molestan las etiquetas de la ropa. Soy muy sensible a lo vestibular en la altura y me dan miedo las alturas.
Soy muy sensible a lo vestibular y me mareo con facilidad en cosas con movimiento y jamás me subiría a las cosas, por ejemplo, de Fantasilandia que tengan que con movimiento, me carga la velocidad porque en realidad me asusto. Esos son signos más de hiperreactividad. Y por eso usamos la palabra defensividad, porque efectivamente van a aparecer respuestas protectoras, que no son voluntarias, son automáticas. Se desencadenan reacciones del sistema nervioso autónomo, que son sistemas nerviosos que desencadenan mayor frecuencia respiratoria, mayor frecuencia cardíaca, me pueden hacer sudar si yo efectivamente me empiezo a estar con mayor nivel de alerta, puedo tener sensaciones incluso como de ansiedad, o personas adultas hablan a veces de sensación de la crisis como de pánico, pero efectivamente a veces son todos desencadenamientos de hiperreactividad, le podemos llamar hiperresponsividad también, o hiperrespuesta. Por otra parte, si yo tengo una hiporresponsividad, puede ser que necesite mucho input sensorial para sentirlo. Entonces a lo mejor es todo lo contrario, es ese niño tremendamente activo que está todo el rato buscando movimiento, que necesita, que se ve muy brusco o incluso se puede entender como agresivo para algunos, pero en realidad el niño solo está buscando mucha información sensorial porque él es hiporresponsivo, siente poco el estímulo. Entonces necesita gran cantidad para sentirlo. Y entonces su cerebro, ¿qué hace? Busca gran cantidad. Entonces son niños muy intensos, muy arriesgados, o a veces son tan hiporresponsivos que son muy pasivos porque no lo van a buscar. Entonces, en este seminario van a ocurrir algunas cosas. Les voy a ir contando cosas nuevas para ustedes, que de pronto dicen, oh, y ahora entiendo esto, pero al mismo tiempo la información no es tan simple. Y después como que, no lo entiendo tanto, porque en realidad puedo tener un niño muy tranquilo, porque es muy hipersensible a algunos estímulos, por ejemplo el vestibular, y prefiere no hacer cosas con mucho movimiento, o es hipersensible también a lo táctil y prefiere estar más tranquilo y apartado y no jugar muy inquieto con otros niños, o puedo tener un niño muy, muy tranquilo porque efectivamente es muy hiporresponsivo. Entonces, no les puedo regalar recetas, solo como ciertos tips, y por eso efectivamente a veces uno justifica que uno hace un curso más largo para poder explicarlo mejor. Cuando hablo de praxis y discriminación, estoy hablando de otra cosa. En el procesamiento sensorial estoy hablando ahora que yo identifique el estímulo. En modulación estoy hablando que yo sepa como qué intensidad tiene, la duración que tiene, pero en la praxis, cuando ahora estoy pensando en la discriminación, estoy diciendo que yo sepa exactamente cómo es ese estímulo. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de textura. Si yo toco algo, que yo supiera qué textura tiene, qué forma tiene, ¿verdad? ¿Qué tamaño tiene? Eso es discriminar. Es reconocer las características del estímulo en particular. No como la modulación, que lo que está haciendo es reconocer la intensidad de ese estímulo, cuánto dura el estímulo y afecta más mi nivel de alerta, cuán preparado estoy para el estímulo. La discriminación lo que hace es que yo distinga muy bien el estímulo, y eso es lo que me permite la praxis, que habla como de la praxis es la capacidad de hacer acciones no familiares, y entonces que yo tenga una idea de qué hacer con cosas, que se me puede ocurrir qué hacer cuando me enfrento, por ejemplo, voy a una plaza, ¿qué voy a hacer? Quiero tirarme por el refalín, ¿qué tengo que hacer? Ya, esa es mi idea, me quiero tirar, pero no basta con la idea, tengo que saber cómo me tiro. Algo tan simple y obvio para los padres a veces al mirar en una plaza. El niño tiene que saber cómo me afirmo, cómo subo la escalera, cómo me siento arriba, cómo me impulso para tirarme. Eso es planeamiento motor. Entonces nos damos cuenta que en la modulación, cuando se afecta la modulación, se afectan principalmente los niños pueden tener problemas socioemocionales y de conducta, y cuando se afecta la praxis y la discriminación, se van a afectar las destrezas motoras, el equilibrio, la coordinación fina y gruesa. Principalmente vamos ahí a ver alteraciones. ¿Por qué estamos presentando esto en procesamiento sensorial? Porque efectivamente no todos los niños que tengan dificultad de procesamiento sensorial van a ser TEA, pero sí sabemos que la mayoría de los niños que tienen TEA, los niños con TEA generalmente van a tener sí alteraciones de procesamiento sensorial. Pueden tenerlo en cualquiera de estas dos áreas, en modulación o en praxis. Las más evidentes para la gente son la modulación, cuando son hiperresponsivos a muchas cosas, y por lo tanto son niños que se van a tapar los oídos porque les molestan los ruidos en los lugares. Pero tenemos que tener cuidado de que pueden ser a veces niños muy tranquilos o niños muy inquietos. Y pueden ser niños que tengan dificultad para planificar cómo hacer las cosas.
y puede estar afectada su ideación también. En el desarrollo motor, cuando yo pienso en alertas en el desarrollo motor, efectivamente, vuelvo a esta idea que les hablaba antes del neurodesarrollo típico que aparecía, ¿verdad?, en la definición. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente tengo que tener una idea de cuál es el neurodesarrollo típico. Les quiero contar que en el primer año de vida, en general, no vamos a ver grandes afecciones en un niño que pueda ser TEA. Pueden empezar a aparecer algunas cosas que tengan que ver con procesamiento sensorial. Y por supuesto, si yo veo que los hitos del primer año de vida, del desarrollo, no se están dando como se esperan, ya sea que un niño se siente, que un niño pueda gatear a la edad que debería, un niño debería sentarse solo a los 8 meses y sentirse cómodo en esa posición a los 8 meses. Puede hacer muchas cosas en esa posición. Yo espero que a esa edad el niño en realidad se empiece a sentar un poco antes, pero a los 8 es cuando realmente controla esa posición. Y puede hacer hartas cosas en esa posición, incluso jugar, mover las manos, moverse un poco. Cuando ya después va a gatear, yo espero que a los 8 o 9 meses un niño ya esté gateando, que pueda de entre los 9 y el año empezar a pararse y empezar a caminar, ojalá al año. Un niño puede demorarse un poco más, hasta el año y medio incluso. Pero efectivamente, si yo veo que un niño en el primer año de vida no está usando objetos, no está jugando con cosas, donde es un año de mucha exploración, por eso puse versus segundo año en adelante. El primer año, principalmente en lo motriz grueso, estamos caminando hacia la mar. En todo lo motriz fino, el niño ya debiera interesarse en los juguetes, empieza a hacer cosas con los juguetes, pero esquemas más básicos de acción con los juguetes en el primer año, debiera explorar distintos juguetes y llamarle la atención los juguetes, especialmente en el segundo semestre. Nosotros esperamos que entre los 9 meses y el año un niño ya juegue con cosas, esté usando varios objetos, esté explorándolo. Pero ¿por qué estoy poniendo como versus segundo año en adelante? Porque después de que se camina, ya vamos a empezar una relación con los juguetes y con el cuerpo en el espacio que implica mayor planificación motriz, mayor idea de qué quiero hacer y me tengo que organizar mejor con el cuerpo. Entonces aquí podemos ver que empieza a haber quizás más o un estancamiento, o quizás veo que hay mucha exploración, pero el niño no elabora tanto con esos objetos. Veo que el niño a lo mejor no planifica tanto en explorar el entorno, en subirse arriba de cosas, en meterse debajo a lo mejor de una mesa si quiere jugar ahí, o en distintos ambientes de más juego, como podría ser un lugar, ¿verdad?, más lúdico para niños chicos o con distintos materiales. Yo debo esperar que en la exploración tanto de los objetos como el entorno, el niño vaya aumentando el repertorio de manera significativa y vaya aumentando la complejidad con la que usa esos juguetes, con la que se mueve. Ya no solo camina, ahora camina, trepa, se mete dentro de cosas, sale de cosas, logra subirse a lo mejor a un autito sin ruedas y va a descubrir cómo usarlo. Todo eso lo va a poder hacer porque eso requiere un buen procesamiento sensorial y va a ir pudiendo lograr cosas en la medida que ese procesamiento sensorial le permite ahora, con su discriminación sensorial y una buena modulación, le va a permitir entonces explorar más e ir complejizando su forma de moverse. Al principio, en un niño, nosotros tenemos que la experiencia sensorio-motriz es la que le permite al cerebro y va construyendo pensamiento, va promoviendo y elaborando un nivel cada vez más complejo de pensamiento. Entonces, toda la experiencia sensorimotriz que yo pueda darle a un niño pequeño es tremendamente relevante. Es como si el cerebro estuviera armando una gran base de datos, para entonces después usar esta base de datos y empezar a combinar cosas y hacer respuestas más complejas y enfrentarse a materiales nuevos y que no parezcan amenazantes, enfrentarse a situaciones nuevas y que no le parezcan amenazantes, que le parezca que las puede resolver con esta base de datos gigante que tiene de experiencias, que son sensoriales y motrices. Y va desarrollando su pensamiento y su inteligencia. Pero hay un momento, muy pronto, cuando el niño ya tenga 2 años y un poco más, nos vamos a dar cuenta que ahora es el niño el que empieza como a tener una idea de qué quiere hacer, y entonces se sirve de la motricidad y de la sensorialidad para ir creando cosas, para ir armando juegos también, que se van a ir complejizando a medida que aumenten los años.
Y cuando ya tengo un niño en preescolar, nosotros nos damos cuenta que el niño ya está inventando a lo mejor situaciones con materiales simples, ya es el pensamiento el que empieza a traer la motricidad a su servicio. En el neurodesarrollo típico, ¿qué deberíamos ver? Que el niño logra autonomía creciente en las actividades de la vida diaria, ABDs en actividades de la vida diaria, en higiene, en vestuario, en alimentación. Debo ver que el niño progresivamente logra ayudar y colaborar más en vestirse, que logra empezar a hacerlo cada vez más solo. Tengo que darle, por supuesto, la oportunidad. Aquí un tip para todos. En edades tempranas, siempre la motricidad y el desarrollo sensorio-motriz se va a lograr gracias a la motivación y a la necesidad. Si yo ayudo demasiado, puedo también retrasar las posibilidades de un niño de descubrir que sí es capaz. Necesita el justo desafío, pero necesita motivación y necesita tener la necesidad, perdón, dando la redundancia de la palabra. Entonces, yo debiera ver que un niño en higiene para lavarse la cara, para poder, cuando se baña, a lo mejor en la tina y todo, cada vez puede participar un poquito más. Y por supuesto va a ir incorporándose todo lo que es comunicación e interacción en esas actividades. Entonces, en el desarrollo motor, si yo empiezo a ver que hay cosas que están costando mucho, que el niño no logra a lo mejor poder hacerlas solo, que veo que le cuesta demasiado, si yo veo que a medida que aumentan los años, veo que hay mucho desequilibrio, que me llama la atención, que hay más descoordinación o torpeza motora que lo que veo en otros niños. A veces es un primer hijo y a lo mejor no voy a tener mucho punto de referencia, pero yo veo que le están costando más las cosas, que sea significativa esa torpeza motriz, gruesa o fina. Se tropieza o choca mucho, siente inseguridad en las escaleras o en las alturas, es capaz de imitar a otros niños cuando está jugando o al mismo papá cuando está jugando en las actividades, en juegos, en el jardín, es capaz de seguir secuencias que tienen varios pasos, es capaz después cuando es más grande en el jardín a lo mejor recortar o en la misma casa, pintar, después aprender quizás a usar un lápiz. Veo que hay dificultades en eso. Si yo veo que hay dificultades en esto, no es sinónimo de que el niño tiene TEA. Eso es muy importante. A medida que vamos avanzando en el seminario, ustedes van a ver que vamos a hablar de muchos temas. Ninguno por sí solo significa que el niño tiene TEA. Pero si yo veo que hay dificultades, por ejemplo en lo motriz, tengo que tener ojo. Ya es bueno que yo derive a ese niño. No solo por amenaza o sospecha de TEA. Porque efectivamente puede que ese niño tenga problemas de procesamiento sensorial y quizás no es un TEA, pero sí necesita apoyo para estar mejor, para lograr su autonomía acorde a su edad y para él estar mejor también en su autoestima y en lo que va aprendiendo que es capaz. Entonces también voy a mirar en lo motor. ¿Hay un temor excesivo o hay una intensidad o un riesgo excesivo? Que por supuesto si vuelvo a pensar en procesamiento sensorial, quizás el temor excesivo es porque soy muy hipersensible. Si hay una intensidad o riesgo excesivo, quizás estoy pensando en que el niño es muy hiposensible en algunos sistemas. Entonces, cuando yo tengo problemas de procesamiento sensorial, es muy importante poder pesquisarlo también tempranamente, porque le vamos a ayudar a ese niño en cosas importantes para su calidad de vida, para sus aprendizajes, para su conducta, para que no empiece a aprender permanentemente, que se frustra constantemente quizás. Eso obvio que va a afectar su autoestima. Aquí no estamos pensando en que yo quiero que vaya así tal como dice el neurodesarrollo típico porque eso es lo más importante en la vida. Jamás. Solo ocurre que efectivamente para el niño sí es importante tener una sensación como de ser competente, sentirse capaz, de que pueda jugar con otros niños, que pueda interactuar en el mundo que lo rodea, que se atreva a explorar. Y eso es lo que queremos. No queremos, aquí no estamos hablando de exitismo, no estamos hablando de competir con un neurodesarrollo típico. No es eso. Solo que hoy estamos tomando de referencia el neurodesarrollo típico para sí tener alertas, que nos digan, a ver, hay algo que aquí como que me llama la atención, entonces mejor lo derivo para que podamos también hacer un diagnóstico diferencial y quizás solo hay un problema de procesamiento sensorial o quizás ese problema de procesamiento sensorial se combina con otras cosas. Entonces vamos avanzando, vamos a mirar otra área, el juego del niño. Por supuesto, el niño pequeño, el juego es muy sensoriomotor, inicialmente. Yo me voy a estar atento a las cualidades del juego. ¿Con quién juega? ¿Con quiénes juega? ¿Le gusta más jugar solo con los adultos? ¿Interactúa solo con los adultos? ¿O con un niño? ¿O con varios niños es capaz de jugar? ¿Con qué le gusta jugar?
siempre quiere jugar con el mismo objeto, siempre quiere jugar con ciertas cosas que generan ciertas sensaciones en lo sensorial. ¿Para qué usa ese juguete? ¿O para qué hace esa interacción de juego con el otro? Es porque en realidad lo que le encanta es justamente los inputs sensoriales que recibe en esa interacción, en ese propósito. Entonces empiezo a mirar el juego y lo empiezo a desmenuzar un poquito. Muchas veces nosotros vemos a un niño interactuar con un juguete o con un objeto o con alguien, y nosotros mismos rellenamos la idea de que estamos jugando. De hecho, el juego es una experiencia muy personal. Tendríamos que en realidad pedirle al niño que nos diga si eso es juego, o si en realidad está ordenando cosas, o si en realidad está quizá siguiendo instrucciones del otro. El juego es una experiencia significativa que es personal en realidad. Pero vamos a imaginarnos que nosotros estamos pudiendo interpretar si el niño juega o no. Pero sí vamos a empezar a desmenuzar un poquito más qué es lo que vemos que hace. ¿Hace siempre lo mismo? ¿Siempre quiere los mismos juguetes? ¿Solo algo? ¿Solo una temática? Y ahí empieza a aparecer este cuestionamiento, esta pregunta de, ¿veo que hay intereses restringidos? ¿Son solo cosas que hacen sonidos, por ejemplo? ¿Manipula un juguete solo por tener una satisfacción sensorial? Que eso no tiene nada de malo en realidad. Los niños siempre hacen eso inicialmente. No tiene nada de malo que a un niño le guste columpiarse porque le gustan las sensaciones. Lo que nos va a llamar la atención es si solo le gusta eso, o si solo se queda en eso. O por ejemplo, como digo yo, cuando a un niño no le gustan, no le llaman la atención las pelotas. Y digo, ojo, al 90% de los niños sí le llaman la atención las pelotas, y hacen varias cosas con las pelotas. Entonces, cuando a un niño no le gustan las pelotas, o no le llaman la atención, yo como kinesióloga, dedicada por muchos años al tema sensorial y a enseñar sobre todo el desarrollo sensorio-motriz y todo, digo, ojo, ¿por qué? ¿Será que no sabe cómo usarla? Entonces, ¿estará con dificultades de planificación motriz? Porque en realidad le encantaría jugar a la pelota, pero no sabe qué hacer con ella. No sabe cómo tomarla, cómo jugar, cosas que nos pueden parecer muy básicas a los adultos. O por ejemplo, cuando veo que un niño juega y todo el rato explora. Explora, 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 pero no veo que elabora nada con esos objetos. Los toma, a lo mejor los chupa, los toca, los hace sonar. De pronto veo que con todo lo hace sonar, o todo lo chupa. Entonces también veo que no necesariamente le da un significado o una actividad funcional a ese juguete. Por ejemplo, ya al año de edad yo empiezo a darme cuenta que un niño, el auto, empieza a entender que se mueve de cierta manera distinta a la pelota y lo empieza a usar de esa manera. Empieza incluso a copiar cosas con un autito y a lo mejor un animal que lo puede poner dentro, o empieza a copiar cosas que él vive en su cotidianidad. Y muy pronto, entre el año y los 2 años, podría yo empezar a ver que empieza a haber un juego como de imitación de lo que vive él, con el auto, con personajes concretos, con animales. Pero otros niños quizás solo van a explorar con esos objetos, los van a tocar, y quizás no van a lograr un juego más complejo que eso. A veces en los intereses restringidos puedo yo ver que hay atención excesiva en alguna actividad o objeto o en alguna parte del objeto, en que todo el tiempo me quedo haciendo lo mismo. Puedo ver el interés restringido asociado a la emocionalidad, que por ejemplo me cueste mucho cambiar de juego, cambiar de rutina, cambiar de actividad. Que yo vea que hay desregulación o conductas disruptivas a partir de estos cambios. Que se afecte mucho la emocionalidad en el juego. Que el niño se vea muy intensamente afectado si lo quiero sacar de con quién está jugando o con qué está jugando. En la interacción social y comunicación, ¿en qué me voy a fijar? Sabemos que los niños muy pequeños tienen están los precursores del lenguaje antes de que aparezca el lenguaje verbal. No voy a profundizar en decirles cada uno a qué se dedica, pero efectivamente el contenido tiene que ver con todo lo que es comprender las situaciones, la rutina del bebé empieza a comprender las cosas para después poder comprender las palabras. Y eso tiene que ver con que él pueda poner atención también a las situaciones para poder comprenderlas. La forma tiene que ver con llegar a usar la palabra misma. Entonces, todo lo que sea imitación de sonidos, los balbuceos en un bebé, incluso el llanto, todo lo que yo pueda usar para que después yo pueda decir palabras, tienen que ver con el precursor de la forma,
Y el precursor del uso tiene que ver con el propósito. ¿Para qué yo voy a usar esa palabra que ya entendí gracias al contenido? Entonces, en los precursores del lenguaje del primer año, sí podemos seguirlos mirando después cuando no ha aparecido el elemento verbal, ¿verdad? En la expresión oral en los niños, que muchas veces va a poder estar retrasada en los niños que tengan TEA. Yo me voy a fijar el uso, por ejemplo, el contacto visual es parte del uso, del propósito. Cuando yo me quiero comunicar, en general sí voy a usar un contacto visual con el otro. Es una manera que el bebé tiene ya a los 3 meses de mirarte y saber que está estableciendo un contacto con el otro. Y entonces, a partir de ese contacto visual, va a ir produciéndose, además de lo táctil, por supuesto, y del contacto afectivo y todo, se va a ir generando un vínculo. Pero ese contacto visual después en el tiempo lo sigo ocupando en mis interacciones con el otro y en el juego a medida que aumenta la edad. Aparece ya a los 9 meses una intención comunicativa en los niños. Entonces, la intención comunicativa tiene que ver con pedir, con declarar, con que yo si algo me llama la atención, yo a lo mejor voy a hacer esto de la atención conjunta, yo voy a mirar algo, si yo entro a un lugar y por ejemplo hay unas luces brillantes o algo muy colorido, o un globo gigante, grande, son brillantes, lo más probable es que un bebé, ya un niño de 1 año, va a mirar el globo, va a mirar la persona que lo tiene en brazo y está haciendo, juntos están poniendo atención en ese globo. Él está compartiendo a través de la mirada un interés en un tercer objeto. Eso es algo que puede ser un elemento de alerta que nosotros no veamos en un niño, donde efectivamente quizás no está apareciendo esta idea de la atención conjunta en un tercer objeto, en algo que me llamó la atención. O en las intenciones comunicativas no veo que aparezcan, en términos de pedir, de expresar lo que me pasa, despedirme, saludar, que al principio por supuesto va a ser con gestos, solo unos balbuceos, después vamos incorporando palabras. En la imitación quizás yo vea diferencias. ¿Es capaz de imitar el niño? Situaciones, gestos, comprende la rutina, gestos, palabras, aunque todavía no hable, veo que hay comprensión de esas cosas. Hay reciprocidad que tiene que ver con esta comunicación ida y vuelta, la interacción con el otro, que va y viene, y por eso Stanley Greenspan, que es un psiquiatra estadounidense que se ha dedicado mucho a hacer modelos terapéuticos para niños con TEA, habla de los círculos de comunicación. Él tiene un modelo que además habla del desarrollo emocional en los niños, y él habla de que esta etapa de la reciprocidad se genera y el niño empieza a establecer círculos de comunicación, donde él empieza un círculo, el adulto lo continúa y el niño los vuelve a cerrar, que por supuesto después lo va a hacer con otros niños también. O el adulto inicia un círculo, pero el niño es capaz de continuarlo y el adulto lo cierra. Y después se van haciendo cadenas de muchos círculos de comunicación. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, toma un juguete y a lo mejor lo golpea entre sí, si yo voy y hago lo mismo, el niño me va a mirar, nos damos cuenta que estamos interactuando con estos juguetes que a lo mejor los estoy golpeando y estoy cerrando un círculo de comunicación. ¿Qué alertas tengo en la interacción y la comunicación? En la mirada, dificultad para establecerla o mantener el contacto ocular, usar la mirada para dirigir la atención de los demás a los que les interesa. En los gestos poco comunicativos o que sean escasos. No señalar para llamar la atención o compartir, el pointing que llaman. Un niño ya al 1 año y medio debiera empezar a señalar cosas que le están llamando la atención. O hacer esta atención conjunta, aunque no sea señalando, por lo menos con la mirada, ¿verdad? Dificultad para comprender los gestos. Y en los sonidos, en las palabras, vamos a ver que pueden haber pocas o ninguna, ¿verdad? O sonidos comunes, palabras o entonaciones inusuales. Pasa que además en los niños cuando crecen, a veces nos damos cuenta que usan palabras, por ejemplo, que son como más de personas grandes. Como que dicen, oye, es como le dicen un adulto, así como un niño grande, parece un adulto pequeño, porque a veces hay acuérdense que estamos hablando de que TEA es trastorno de espectro autista. No tenemos que nunca olvidarnos del concepto de espectro. Lo que lo hace más difícil, y por supuesto es muy amplio porque es un espectro, pero lo hace un poco más difícil porque vamos a tener muchos niños y personas diferentes en ese espectro. Por lo tanto, no es tan fácil decir, mira, lo que vas a encontrar siempre es esto. Las alertas van a ser solo estas. No, vamos a tener niños
muy pasivos que nos van a llamar la atención y podrían estar dentro del espectro, vamos a tener niños tremendamente inquietos que pueden estar dentro del espectro. Entonces, vamos a tener niños que no van a lograr decir palabras, o vamos a tener niños que quizás se va a notar menos que son TEA porque tienen un nivel 1, que es el nivel como que lo tiene menos ayuda, que sea un nivel de mejor funcionamiento, van a lograr autonomía y van a lograr palabras, pero quizás nos van a llamar la atención las palabras que ocupan, que son poco comunes en otros niños, o la entonación que ocupan para decir esas palabras. Y en la emocionalidad en la infancia nos vamos a ir fijando en si este niño logra manifestar sus emociones, las reconoce en sí, reconoce emociones en el otro, cómo es capaz de expresar su malestar o incomodidad, es a través del llanto, la irritabilidad, del aislamiento. En realidad el niño a lo mejor está incómodo o se siente de verdad muy abrumado y no es capaz de decir nada, sino solo se va a ir a un rincón más tranquilo, va a hacer una respuesta de protección frente a una hipersensibilidad sensorial quizás, o a una exigencia de interacción social que no es capaz de resolver porque quizás no comprende también la situación, ni tiene las herramientas comunicativas para poder hacerlo, y entonces el que hace se protege, se siente vulnerable y se va a un rincón. Es un niño que va a pedir ayuda frente a las situaciones en que necesita, que eso tiene que ver con intención comunicativa, pero también tiene que ver con la emocionalidad, por supuesto. ¿Se siente abrumado y puede pedir ayuda? ¿O prefiere aislarse, prefiere encapsularse, o se irrita fácilmente porque no sabe cómo pedir ayuda, no sabe decir lo que le molesta? No solo con palabras, sino que no lo logra también dar a entender. ¿Tiene cambios emocionales bruscos? ¿Es capaz de adaptarse y tolerar los cambios de rutina, de juguete, de ropa, de comida? ¿Es capaz de tolerar la frustración? ¿Logra regularse en tiempos razonables? Cuando hablamos de tiempos razonables, por supuesto, es muy subjetivo, pero también uno puede más o menos comparar, eh, y a veces uno puede preguntar, por supuesto, ante la sospecha uno podrá preguntar a un profesional. Los bebés que lloran demasiado, por ejemplo, pueden tener un trastorno regulatorio, que es un problema de interacción sensorial. Si más allá uno dice a veces, no, es que el papá también, no sé, o la mamá, no, si eran súper llorones de niño y todo. Y entonces explicamos muchas cosas por cómo eran los padres. O le damos muchas explicaciones psicológicas a cosas que a veces ahora quiero ampliarles la mirada porque pueden ser sensoriales. Un niño no debiera llorar demasiado y no debiera costarle demasiado calmarse después de los 6 meses, eso ya no debiera ser así. Un niño debiera usar otros recursos, no solo el llanto, no irritarse demasiado cuando son pequeños y debiera poder calmarse, especialmente con personas cercanas o de apego. Miramos en la emocionalidad también. ¿Es posible distinguir temores en este niño? ¿Nos damos cuenta que hay cosas que sí le dan mucho miedo? ¿Se siente vulnerable en muchas situaciones? Para eso sí tenemos que estar como atentos a mirar la situación, a mirar el entorno, a estar como observando, quizás incluso notar a veces cosas que nos llaman la atención y poder registrar un poquito más, poder darnos cuenta cuando aparecen, los estímulos sensoriales. Veo que hay respuestas de protección como la de la foto. El niño se está tapando los oídos porque en realidad es una situación que lo supera y necesita irse de ahí. El niño siempre le dan rabieta en lugares que a lo mejor sean muy ruidosos, o en experiencias de movimiento, o cuando estoy en situaciones familiares, que somos súper achoclonados y nos gusta hacer cosas los fines de semana, pero todos hablan fuerte y meten ruido en la mesa, y a lo mejor el niño se descompensa. Empezar a mirar un poquito más los entornos, las situaciones cotidianas para nosotros, pero desde una mirada sensorial. Hay personas que quizás el niño sienta más amenazante porque quizás hablan fuerte, porque le hacen mucho cariño, porque lo llenan de besos, que es genial en términos aparentemente para nosotros como un gesto de cariño, pero los niños que son hipersensibles táctiles no quieren que les den besos, ni les anden tocando el pelo, ni les hagan cariñito en la cara, quieren su metro cuadrado muy protegido porque no les gusta que los toquen, lo cual es muy respetable si es que son hipersensibles táctiles. Efectivamente ellos sienten cuando los tocan, les puede hasta tener una sensación como dolorosa o tremendamente incómoda, se sienten amenazados por esa experiencia. Entonces, hay que ver, hay personas que yo identifico que a este niño en realidad le da una sensación de regulación, como que con esta persona siempre está calmado o siempre quiere estar más con la mamá y no se atreve a separarse de esa persona. Hay una persona que a lo mejor le genera contención, seguridad, confianza. En el jardín a lo mejor es justo una tía que tiene cierto estilo,
con el que el niño se siente seguro, pero con el resto no logra interactuar tranquilamente. ¿Es el estilo de esa persona más impositiva o es más tolerante? ¿Es una persona más rígida que a lo mejor le impone cierta rutina o cierta estructura que tiene que seguir, o es una persona más flexible? Sí, y entonces lee un poco mejor al niño y a lo mejor cede en ciertas cosas, o acepta la misma rigidez del niño, que a lo mejor necesita cierta monotonía, o tiene cierta forma de jugar muy repetitiva y lo deja quizás ser un poco más rígido porque el adulto decide ser más flexible, aunque la actividad quizás no era así, y desde ahí voy a tratar de que él flexibilice un poco. Veo que el niño tiene dificultades emocionales cuando tiene que ver con ciertos materiales, ciertos materiales o ciertas actividades. ¿Será que tiene dificultad de planeamiento motor? ¿Será que se siente amenazado porque no entiende exactamente lo que tiene que hacer? ¿O no lo puede hacer porque no es capaz de planificar bien con su cuerpo para hacerlo? Veo que su emocionalidad se afecta en ciertas situaciones o ambientes donde hay mucha exposición social, mucha exigencia, mucho juicio quizás de cómo él se debe comportar frente a los demás. Hay quizás demasiada demanda y el niño se siente sobrepasado porque no sabe cómo responder a esa demanda. ¿Qué pasa en la alimentación? En el curso vamos a profundizar un poco más, pero acá les voy a dar un montón de tips para que abramos de nuevo nuestro espectro de la mirada de lo que es la alimentación. Fíjense que influye un contexto, una cultura, según qué alimentos voy a comer, un estilo familiar. Somos achoclonados para comer y todos comemos metiendo ruido y nos encanta todos juntos, o somos más tranquilos. Eh, ¿Cómo va a ser el entorno? ¿Cómo es el lugar donde lo comía a ese niño pequeño o al bebé? ¿Cómo es el mobiliario que ocupa? ¿Él está estable, está firme, está bien posturalmente para permitirle comer? ¿Qué pasa con el control motor postural? Yo para alimentarme requiero un buen control motor y postural. Tendemos a entender solo el control motor pensando en el movimiento. Les cuento yo hoy, que soy kinesióloga, que la postura para muchas actividades motrices finas y para todo lo que es la alimentación, para el lenguaje, son tremendamente importantes. Entonces, lo motor, tenemos mucha musculatura que está preocupada de darnos estabilidad, de permitirnos mantener una postura para que otra zona del cuerpo pueda moverse. Cuando yo les hablo, cuando yo trago y me alimento, necesito que esta zona esté estable y el cuello y toda esta zona tenga cierta estabilidad en lo motor para que la lengua pueda masticar bien, para que yo pueda deglutir bien. Y por eso los niños que tienen parálisis cerebral y tienen afectado su sistema neuromotor pueden tener grandes dificultades para la alimentación y también para el lenguaje. Entonces, no es menor que en la alimentación debemos mirar también qué pasa con esto y nosotros generar facilidades en términos motor y postural. Pero el procesamiento sensorial va a ser algo fundamental. ¿Es solo mañoso el niño porque tiene ganas o en realidad es hipersensible táctil y el tacto dentro de la boca es lo que le hace sentir terrible ciertas texturas y entonces no las tolera, o ciertas consistencias o los grumos, o pasó que desde lo pasado que lograba comer ese bebé, cuando quiero darle las cosas semimolidas que quedan un poco grumientas, ya no lo tolera y no quiere comer nada, o me ha costado un mundo darle la mamadera porque no logro que tolere ningún chupete para la mamadera. Entonces, a lo mejor no tolera los grumos y yo puedo saltarme a los trozos, que los va a masticar y cuando mastique va a dar input propioceptivo que le va a ayudar a regular su hipersensibilidad táctil. Entonces, vamos a descubrir que en la alimentación hay un mundo detrás del procesamiento, de todo el procesamiento sensorial que puede estar todo el tiempo incidiendo. ¿Por qué lo ponemos como gran tema? Porque es común que los niños con TEA que están afectados en su procesamiento sensorial muestren efectivamente selectividad alimentaria. Eso es muy común. Entonces, no es por sí solo un indicador de TEA, pero sí me está hablando de que, ojo, si estoy encontrando demasiada dificultad en la alimentación, a lo mejor necesito una evaluación de procesamiento sensorial y quizás voy a mirar otras cosas. Y me saco de la cabeza que es maña en el fondo. Y también en la alimentación, la rutina y la estructura va a permitir anticipar al niño. Y a veces hay familias que son mucho más desorganizadas y más relajadas en muchas cosas, y otras familias que son mucho más estructuradas, que siguen rutinas con más claridad, que podrían facilitar a un niño este proceso. También hay niños que nos vamos a encontrar en la alimentación que no quieren mezclar las cosas, por ejemplo, que quieren comer las cosas separadas.
también quieren clasificar. Solo pueden tener el choclo separado del tomate, separado de otras cosas, y algunas cosas quizás no les van a gustar, muy inusuales, como por ejemplo por la forma, por el color, y eso ya empieza a ser un poco más TEA, por decirlo así. Eso ya es muy más inusual, es algo que pudiera darme señales como extrañas de que el niño ya empieza a tener una selectividad en alimento que es muy particular. Cuando digo esa cosa como, uy, qué peculiar esto, que me llama la atención, entonces empiezo a poner un poco más de atención. Cuando vamos a hablar, ya para, no nos queda tanto tiempo, voy a ir cerrando, pero la idea era hablar justamente de ciertas estrategias, ¿verdad? De manejo conductual y estrategias que pueden servirle al jardín. Cuando hemos hablado de todas las cosas anteriores, es importante que yo tenga claro que si quiero generar estrategias, en este espectro que hemos dicho, que los niños son tan distintos unos de otros, yo tengo que poder explorar y reconocer cuáles son las barreras y la interferencia para ese niño, porque las estrategias no van a ser iguales para todos, si bien hay algunas que sabemos que a los niños con TEA, por supuesto, en general van a ser muy bienvenidas. Entonces, cuando yo mire las barreras y las interferencias y piense en las estrategias, voy a estar pensando que por una parte está el individuo, el niño, ¿verdad? Niño, niña, pero también está el ambiente, donde pueden haber interferencias. Puede tener que ver con las propias características del niño, con su o niña, su procesamiento sensorial, por ejemplo, su propia rigidez o necesidad de rutina, sus intereses restrictivos, su dificultad de comprensión y comunicación, o las barreras las está poniendo el ambiente porque quizás está muy saturado de información sensorial, o las pone la tarea porque quizás es demasiado difícil y demasiado desafiante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para el manejo conductual debo ampliar la mirada, debo intentar comprender qué está pasando desde otra perspectiva. ¿Qué puede estar provocando esa desregulación o conducta disruptiva? ¿Serán aspectos sensoriales? ¿Hay hipersensibilidades que influyen en esto? ¿O hiposensibilidades que lo hacen ser tremendamente inquieto y en realidad termina irregulándose y es un niño que no logra nunca estar quieto y entonces termina en una lucha entre, no sé, la mamá o el cuidador, con que el niño no quiere, entonces lo único que quiere es moverse? O quizás lo que hay es frustración. ¿Por qué? La frustración puede venir desde muchos lugares distintos. Es que no sabe cómo hacer lo que se le está pidiendo, porque tiene dificultades de planificación motriz. Es una frustración porque a lo mejor no discrimina bien y no logra una buena praxis y entonces cada vez que se enfrenta a un desafío nuevo no le resulta y ya tiene aprendido que las cosas no le resultan, ya no quiere desafíos nuevos, no quiere novedad porque le parece amenazante. Es que los cambios le resultan amenazantes, es que esos cambios, cada vez que hay cambio de algo, no sabe si sensorialmente va a ser amenazante, no sabe si va a poder enfrentar esa situación distinta. Es la exposición social, es cuando es protagonista en un cumpleaños, en un tiempo de círculo, es la interacción con otros lo que lo hace provocar disregulación, es que necesita más anticipación cuando hay desde la ropa, lo que va a comer, lo que va a pasar después, porque él no es capaz de anticiparse, aunque la rutina sea igual todos los días, pero no logra identificar las secuencias. Eso es algo muy propio de las personas con TEA, tienen más dificultades para retener y para entender las secuencias y asimilarlas, entonces necesitan permanentemente tener como ayudas también, ayuda a memoria, ayuda de cómo hacer algunas cosas. Y ahí obviamente hay dos grandes temas importantes para la desregulación. Las disfunciones de procesamiento sensorial, que son variadas y hay que ver en cada niño cuáles son, y los problemas de comunicación y comprensión del niño, para poder justamente no frustrarse, comunicar lo que necesita, entender lo que va a pasar. ¿Y cuáles son las estrategias que podemos pensar para el jardín infantil, como en términos más generales? Podemos pensar en que por supuesto sería buena idea moderar los estímulos. A veces los lugares súper decorados se ven muy bonitos, pero ese es un bombardeo y una saturación de información visual que algunos niños no van a tolerar bien. Así como las personas adultas con TEA, efectivamente, no van a tolerar bien a lo mejor un supermercado lleno de cosas o un lugar con mucha información visual o una tienda con mucha ropa y eso les genera incomodidad, molestia, incluso a un niño chico puede irregularlo, eso ya le puede costar poner atención en ese entorno. Reducir las barreras del ambiente, que las tareas sean concretas, que sean simples, que sean cortas.
Ojalá yo pueda además tener pictogramas y apoyos visuales para esas tareas. Existe un modelo que se llama Teach, que está diseñado para niños autistas y niñas autistas, donde efectivamente cada actividad se pone con tarjetas que muestran la secuencia de lo que voy a hacer. Yo tengo una tarjeta con los cubos sueltos, tengo una tarjeta con 2 cubos y tengo una tarjeta con la torre lista. Entonces el niño entiende lo que en realidad le estoy pidiendo, porque quizás en lo que yo comunico verbalmente no lo entienda. Dividir las tareas más complejas en varios pasos. Siempre que hay dificultades de planificación motriz en una persona con TEA o no con TEA, va a necesitar que esa planificación motriz, que esa secuencia yo la pueda ir resolviendo de a poquito, por partes. Y eso es lo que puedo hacer con los niños, para que puedan aprender a vestirse, para que puedan aprender a comer solos, para que puedan aprender a bañarse. Voy a dividir la actividad en tareas. Voy a guiar los movimientos del niño cuando quiera mostrarle cómo hacer algo. Quizás no basta con que yo le modele cómo se recorta con la tijera. Quizás necesito tomarle la mano con la tijera, con sus manos, para que yo le muestre cómo se siente ese movimiento. Voy a necesitar tener imágenes de apoyo en secuencias de actividades de la vida diaria, de juegos, de actividades, tener pictogramas, tener la rutina clara y tener anticipación, usar agendas visuales. A todo niño del jardín le va a servir si yo tengo una agenda visual donde dice que ahora viene el saludo, donde muestro que después viene efectivamente la actividad motriz gruesa o con pelota, y que después nos vamos a ir a recreo, y que después viene la colación, y todos los niños van a entender mejor lo que viene, y van a tolerar mejor el cambio, se van a poder anticipar. Nosotros ahí podríamos estarlos ayudando a todos. Ese es un modelo inclusivo. Tener historias sociales, poder crear cuentos cuando el niño no entiende lo que hay que hacer, y a lo mejor el cuento le va a enseñar que cuando cantamos el cumpleaños feliz, yo espero que en realidad después él sople las velas, por ejemplo. O que en cierta situación él tiene que pedir permiso para algo, si fuera más grande. Yo puedo crear un cuento en que él va a ir viendo en imágenes y a través de la historia va a entender lo que se espera que él haga en esa situación. Anticiparse a posibles detonadores de desregulación. Si yo ya he visto las posibles interferencias, puedo anticiparme y evito entonces que ocurran esos detonadores. Tener cierta flexibilidad. No necesariamente todos vamos a pintar con los dedos. A lo mejor ese niño necesita usar un instrumento y no tocar con los dedos la pintura, porque eso lo va a disregular si es hipersensible. A lo mejor a él lo voy a dejar usar un pincel, un rodillo, otras cosas. Quizás a un niño lo voy a dejar hacer ciertos juegos, aunque sean distinto a lo que yo había pensado, porque quizás él quiere estar en eso primero y ahí voy tratando de complejizar después. Tener un rincón de la calma, tener cosas que desde el punto de vista sensorial me ayuden, quizás tener una pera, tener un lugar que es más silencioso, permitir si el niño necesita un juguete transicional o trae un tuto de la casa, a lo mejor no decir, no, ahora el niño está grande, tiene que aprender a no tener, no, a lo mejor sí lo necesita, está mucho más grande, y quizás no se lo vamos a quitar y vamos a dejar que lo tenga si es que eso lo regula. Quizás no va a ser para siempre, vamos a ir transitando a ver cómo lo podemos ir cambiando, pero quizás ese elemento transicional para el niño, ya sea su tuto, un juguete que trae de su casa, es lo que le permite tolerar los cambios, es lo que le permite sentirse seguro, no sentirse vulnerable. Los fidget toys, que son estos juguetes ahora que se usan mucho sensoriales, que pueden apretar, que pueden estar a veces apretando y entonces con eso muchos niños se calman, que pueden estar tocando para sentir mejor con las manos, es lo que les puede dar calma, y son distintos elementos que pueden ir haciendo que el ambiente promueva un ambiente más regulado para ese niño, en que el ambiente esté atento a lo que él necesita y que le va a servir a todos. Los pictogramas van a servir a todos. Las agendas visuales también. Que seamos flexibles es bienvenido para todos los niños si queremos ser inclusivos. Otros pueden tener otras necesidades y vamos a estar más atentos a las necesidades de cada uno. El tiempo es acotado, pero ahora la idea es que podamos responder algunas preguntas, ¿verdad? Yo les doy las gracias. Lamento no poder profundizar más, pero espero que por lo menos hayamos dado algunas luces que a muchos de ustedes les puedan servir. Francisca, déjame dejar de compartir. ¿Aló? Ay, sí. Sí,
No Ya. sé que tú estabas, yo en realidad te puse a ti porque a mí me parecía como la primera mano. Pido disculpas si en realidad había alguien más, pero Francisca, cuéntame. Ya, sí, tengo varias, pero quiero hacer dos principalmente. Se puede encontrar que en un niño o niña se dé la hipo y la hipersensibilidad, tipo que sea como hipersensible de táctil, pero hiposensible en lo vestibular. Sí, Y absolutamente. En el sí, perfil sensorial se pueden dar todas las combinaciones, lo cual lo hace un poco más complejo. Y es más, a veces hay niños que son hipo e hipersensibles en el mismo sistema. Y en los niños con TEA eso no es tampoco común. Y eso se hace muy confuso para el resto. Puede ser que en el mismo día de pronto algo, porque eso se llama justamente un problema de modulación en que algunos niños pasan de una hiposensibilidad muy rápida a una hiper, como sube mucho su nivel de alerta. Eso lo vamos a explicar mejor cuando hagamos el curso, pero efectivamente eso puede darse con distintos sistemas e incluso podría darse dentro de un mismo sistema. súper. Claro, yo lo decía por experiencias como personales. Y lo último es la diferencia entre atención conjunta e intención comunicativa. ¿Cómo se distingue una de otra? Lo que pasa es que la intención comunicativa es la intención de comunicarme. De hecho, se describen en el niño ya desde los 9 meses que deberían empezar a aparecer varias, que van a ser justamente como, por ejemplo, comentar, que puede hacerlo con la mirada, con un balbuceo, con un gesto, pedir, saludar. Son como, hay varias intenciones comunicativas que en el fondo el niño, por ejemplo, cuando el niño te dice, y como que te pide ayuda, eso es Mm, una intención comunicativa. El niño está tratando de pedirte ayuda, ¿verdad? ujú, Ahora, ¿qué pasa? Justamente, perdón, la atención conjunta, la diferencia es que juntos vamos a compartir la atención en un tercer objeto. Los dos nos vamos a fijar en lo mismo. Por ejemplo, entró un perro, me llamó la atención, yo miro el perro, los dos miramos al perro, nos miramos, sabemos que estamos mirando al perro, ¿se entiende? sí, Se forma como un triángulo, ujú, como visualmente, generalmente, ¿verdad? De eso se trata la atención conjunta, vamos a usar la mirada. O, por ejemplo, antes yo puedo señalar algo y el niño va a identificar hacia dónde como que se dirige ese dedo, como un hilo invisible, hacia qué objeto, y compartimos, vamos a compartir atención en un mismo objeto, o en una misma situación podría ser. La intención comunicativa, aquí hay algo bien interesante, que aquí no alcanzábamos a decirlo, pero hay que tener ojo que un niño que tiene TEA, efectivamente no es que nunca va a interactuar con el otro. No tenemos que imaginarnos ese niño aislado, así como que no hace nada y no mira nunca al otro, no interactúa ni con la mamá, ni con los otros niños. No es así. Pero sí nos podemos dar cuenta que a veces el niño que puede ser TEA, o niña que puede ser TEA, lo que va a pasar quizás es que, claro, quizás me toma, me lleva donde quiere algo y en el fondo me usa como instrumento para eso que quiere. ¿Se entiende? ujú, Interactúa, pero yo soy más un instrumento que un otro con quien en realidad quiere interactuar. O puedo ujú, ser un instrumento para esa sensación que quiere tener, pero en realidad ujú, no está interactuando conmigo. ¿Se entiende? ujú. No sé si y respondí tu pregunta, Francisca. Sí, a las dos, súper, muchas gracias. De nada. No sé en qué orden seguir. Le pido ayuda aquí al, al Sí, moderador, porque no sé. el, el orden que aparece tal cual es el orden que vamos a seguir porque así fue como empezaron levantando la mano. Así que ahora seguimos con eh, Fernanda ¿Janina? Ramírez. No, Fernanda. Hola, mi Hola. consulta era sobre alguna bibliografía que pudiera leer sobre actividades de la vida diaria de los niños, porque me ha costado un poco encontrar, como por ejemplo, a qué edad esperamos que se vistan solos, o que se laven los dientes solitos, o que sigan una rutina de baño, etcétera. Si conoce alguna y que me pudiera recomendar. Mira, que sea específicamente como en eso, no. Yo soy kinesióloga, me dedico mucho al área infantil, pero efectivamente probablemente si fuera terapeuta ocupacional te podría decir justo el libro. Pero sí me gustaría recomendarte, y le puedo recomendar a muchos, digamos, hay un libro que a mí me encanta, que lo crearon unas fonoaudiólogas, que se llama Baby Talk, que está en castellano en todo caso, y es un programa que ellas diseñaron, pero a mí lo que me gusta mucho del libro es que aborda desde el nacimiento hasta, no me acuerdo si llega hasta los 6 años, rangos de edad donde habla y exploran
cómo se da el desarrollo motor en esa etapa, cómo se da el juego en esa etapa, cómo se da la escucha en esa etapa, la atención, como la autonomía. No recuerdo en este momento si especifican justo esos hitos, pero es muy interesante cómo van abordando todas las temáticas, que de alguna manera sabemos que pueden estar afectadas en niños también con TEA, y hacen además como una propuesta de la caja de juguetes para ese rango de edad. Y además, bueno, ella hace una propuesta de su programa de cómo estimular en ese rango de edad, como la comunicación y el juego. Pero más allá de eso, toda la parte previa de cada etapa, antes de que hagan la propuesta de su programa, está muy bien diseñada, siento yo, y está muy bien trabajada, como separan los tiempos de atención, de pantalla, las sugerencias, juguetes. Me parece que es un libro que es un muy buen aporte, como que engloba muchas cosas, que puede ser muy útil para gente que esté trabajando en el área infantil. No te pude ayudar con la bibliografía, no sé quién sigue ahora. ¿Me ayudas tú? Vamos con Daniela Figueroa. Mm. Hola, buenas noches. Hola. Profe Alejandra, bueno, me presento, soy Daniela Figueroa, soy psicóloga y además soy mamá de un niño con TEA y con parálisis cerebral. Justo cuando mencionaste ¿Qué esa edad tiene tu parte, hijo? ¿Y cómo mi se hijo va a llama? cumplir 5 años, se llama Santiago, y me surgen justo millones de preguntas que yo creo que tú me comprenderás. Sí, Entonces, gran claro, desafío como madre. Yo tengo una hija sí, grande, eso sí, pero he lidiado con grandes desafíos similares, así que te entiendo perfecto. sí. Sí, bueno, hay millones de preguntas que me surgen, sobre todo, claro, él va a su sesión en Teletón y todo, y claro, actualmente el kine me dice que pesa más sus características de TEA, más que su parálisis, por el tema de que él no puede coordinar los pasos, no puede tener como la noción de las piernas, de que las piernas y los pies sirven para caminar, ¿me entiendes? Y él actualmente está como en su sillita de rueda, pero siempre con un balanceo. El balanceo como de forma como para estabilizarse, como para tener calma. Entonces, mi Yo, pregunta va, dime, ¿sí? ¿cuál es tu pregunta? Dime. ¿Cómo yo puedo hacer para reforzar y que él tenga la noción de la funcionalidad de sus pies, además de hacer como una forma de calma para este balanceo? Cuando tú mencionaste el tema de la pera, este sofá, me hizo como sentido que, claro, lo puedo poner ahí como para que él tome como cierto relajo, en Ahora, cierta cuando un forma. niño, mira, lo que yo te respondería son algunas cosas. Cuando un niño se balancea, es porque necesita eso, ¿no? Como, en el fondo, primero tenemos como que cambiar un poco también la idea de que como que tenemos que restringir el balanceo, por decirlo así. Ahora, lo que pasa es que, ¿qué haría uno? Es darle el balanceo de alguna manera funcional. Efectivamente, que tú pudieras tener algún tipo de hamaca, ojalá en tu casa, donde le pudieras dar esa experiencia, y en el fondo, y en otros momentos, le vas a dar otra, donde la pera efectivamente aporta esto como para ti, para todos, sobre todo para los que no vayan a poder hacer el curso y todo, siempre la presión calma, tiende a regular. Entonces, todo donde apliquemos presión, por eso las peras son tan significativas como para calmar a veces a los niños, o un abrazo muy apretado, envolverlos en algo. Un niño muy desregulado, efectivamente, yo lo podría envolver como en un cuchuflí, con una frazada, con una colchoneta, y nos puede parecer que queda súper apretado y como, oye, pero qué poco amigable eso. No, a él le va a encantar, porque le voy a estar dando presión y propiocepción. Les voy a estar dando este input sensorial que tiene que ver con los músculos, con la articulación. Yo creo que, Daniela, lo importante, ojalá puedas, y explorar si en la Teletón hay alguno, yo sé que a lo mejor no es tan simple ahí todo, sería muy bueno que pudieras justamente abordar la parte kinésica con el enfoque de integración sensorial combinado. Porque lo que necesitas de alguna manera para que tu hijo, y esto es para todos los niños, cuando yo decía la motivación y la necesidad, un niño camina porque lo necesita y porque se motiva. Y de hecho, cuando los niños gatean, muchas veces cuesta N que después caminen, porque en realidad ya gatean y se trasladan para todas partes y en realidad caminar, entonces hay que tratar de que caminar sea significativo.
Ahora, si tu hijo es TEA, obvio que hay un desafío mayor en eso, en que para él sea significativo el caminar. Entonces, lo que yo te propondría es que, o el estar de pie, es que hay que encontrar experiencias sensoriales muy ricas para él, que lo motiven a estar de pie, que lo motiven a querer dar pasitos, ¿se entiende? Entonces, Sí. quizás me imagino que que tengas una pelota de estas grandes de pilates Ujú. y que lo puedas como columpiar para adelante y para atrás, que se parezca a su balanceo de guatita quizás, espero que le guste esa posición, lo balanceas, que esté contento y no sé qué, y de pronto vas a retroceder y que él quede cargado en los pies. Pero es parte de ese juego. Y entonces él empieza a experimentar la descarga de peso, empieza a sentir que, uy, este juego es rico, me gusta. Y entonces, como que tiene sentido que haga el esfuerzo, ¿entiendes? Como que va a ir aprendiendo. Siempre en un niño con TEA vamos a tener que encontrar como hacer un bypass, como decir, ¿cómo llego a eso que yo quiero? Porque para él tiene que ser significativo. No es porque yo quiera que él va a aprender, porque para él tiene un significado. Para todos los niños aprenden lo que tiene significado para ellos, eso es generalizado para todos. Lo que pasa es que en el neurodesarrollo típico, ocurre que se les hace significativo como todo lo que está dentro de ese neurodesarrollo más típico. En el niño, cuando hay dificultades de procesamiento sensorial, sea TEA o no, lo sensorial pasa a ser relevante. Entonces, el juego tiene que lograr seducir, digo yo, conquistarlo, para que haga eso que tú quieres en lo motriz. Nadie se mueve porque sí. Nosotros siempre nos movemos por un objetivo, ya sea sensorial, o porque queremos lograr algo, o porque queremos interactuar con alguien. Entonces, la motricidad tiene que encontrar el significado. Y eso es quizás lo que tienes que buscar, cómo construyes eso para tu hijo en eso que tú quieres lograr. ¿Se entendió? ¿Te sirvió? Sí, por supuesto. Ya sea algo motivador para él, un juguete, algo que le Sí, guste comer. sí. Y en el fondo lo que hay que hacer ahí Sí. es que hay que ir encontrando qué situación, qué juego, qué actividad puede ser significativa. Si a él le gusta balancearse, te van a servir las actividades que son con hamacas, por ejemplo. Son con Ya. movimiento. De pronto en una hamaca boca abajo, que ahí empuje con las piernas, como trabajar con el kine como en esta combinación, y quizás si él va a la Teletón, quizás tú estás yendo a terapia ocupacional también, Sí, ahí sí. tratar de que ellos trabajen en equipo, que haya como una dupla donde si el kine no sabe mucho de integración sensorial, los terapeutas que sí saben, y que dan la Teletón todos, le puedan dar como tips o como que puedan ponerse de acuerdo juntos en ideas, ¿me entiendes? Para que te puedan como Sí. ayudar. Y ahí, Si bien bueno, ahí, claro, hay harta ¿Mm? idea, pero ellos siempre me han mencionado que el fuerte de ellos no pasa por el TEA, entonces para mí es como complejo el poder abordar. Es por esto que No, yo, me igual imagino. como mamá y psicóloga, me he puesto así como a full estudio y complementar esto. Entonces, es un reto mayor. Sí, pues, sin duda. Sin duda, y hay mucho quizás apoyos visuales también. Sí. ¿Tu hijo no tiene lenguaje? No. No, poquito, está recién adquiriendo como lo básico, mamá, papá. De hecho, él va hace 2 años y medio ya al jardín y eso le ha servido mucho Súper. para el tema visual, contacto visual. Bueno, Él solo apunta. como pista para ti y para otros. Yo tengo una hija que tiene necesidad especial, efectivamente es dependiente en todo, grande ya 30 años, pero partí así como muchos años siendo TEA y después tenía un síndrome que antes estaba dentro del TEA y después lo sacaron, pero bueno, sigo pensando que no es tan distinto al enfoque de TEA. Pero ojo que, por ejemplo, en el caso de mi hija, fue mi papá, que yo me río porque era ingeniero, ya tenía fono muchas veces a la semana y todo, pero mi papá descubrió que ella con los ojos podía decir sí y no, porque ella nunca pudo ni siquiera hacer el gesto con la cabeza, pero sí nos pestañea rápido, me voy a quitar los lentes, hace esto cuando es sí Mm, y mira para el lado cuando es no, solo cuando lo hace con gente con confianza, pero se ha podido comunicar con nosotros en cosas que a lo mejor nunca nos habríamos imaginado. Y de pronto hay cosas así como a veces que, claro, en la búsqueda familiar, la mamá, la intuición, no sé qué, uno logra, aún con muchos niveles de dependencia. Entonces, efectivamente hay que encontrar ahí un camino significativo. mm. Muchas gracias, Alejandra, de verdad. De nada. Y la última consulta, ¿cómo me puedo contactar contigo de manera interna para ver si es que yo puedo coordinar? Yo no sé si se puede compartir el correo yo no tengo problema O con me compartir el comunico correo o el con la teléfono. página Sí, de yo creo, ADIPA y pregunto por ti. puede ser.
Sí, o sea, el correo se puede compartir por aquí, no hay ningún problema, pero si necesitan mayor información, claro, se pueden contactar a sac@dipa.cl y les pueden dar toda la información que necesiten. Muchas gracias. De De nada. verdad, muchas gracias, Alejandra, te pasaste. Y bueno, no era el tiempo. La pregunta de Carolina Sáez va a ser la última porque ya van a ser las 9:30, así que tenemos que continuar. Hola, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Oye, Polo. Mire, lo que pasa, soy estudiante de kinesiología, voy en cuarto año, me interesa harto el área infanto-juvenil y además el TEA, tengo un sobrino con TEA y mi pregunta va más dirigida a qué edad es como la apropiada para saber o para tener como claro el diagnóstico de si realmente es una persona, un niño con TEA en este caso, qué edad como que sería ya una apropiada, porque sé que de repente hay signos que se presentan antes, a los meses, al año, como decías tú, pero claro, no es como algo significativo, quizás todavía. ¿A qué edad podría yo decir ya sí, este es el diagnóstico? Yo estaba saludando ahí al chiquilín, al hijo de María José, que nos estaba saludando en la pantalla, que no sé si el resto lo ve. Mira, la verdad es que mientras antes se haga el diagnóstico es mejor, pero generalmente, efectivamente, el diagnóstico se va a empezar como a pesquisar año y medio, de ahí en adelante. La idea es que antes de los 3 años ya el diagnóstico esté, como sí o sí. O sea, hoy, o sea, si nosotros ponemos alerta en estas cosas que estamos comentando, quizás también como dato, lo que uno tiene que tener cuidado como adulto familiar o profesora, etcétera, quizás a los profesores cueste menos, en el jardín tienen, que a veces los familiares rellenamos eso que el niño no hace, o interpretamos que le ponemos intención comunicativa donde en realidad no la había. Y yo tenía unos videos de mi hija cuando era chica, era genial ver los videos después, digamos. Y ella se paseaba por el living de persona en persona con un collar y lo movía y todo, y nosotros, ¡ay, qué lindo el collar! ¿Tú quieres jugar a la mamá? Ya no sé qué. No, ella nunca quiso jugar a la mamá, lo que hacía era que movía el collar y le encantaba el ruido que hacía y se paseaba de uno en otro. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es efectivamente como que abrir los ojos sin miedo, saber que este no es un diagnóstico que condena a nadie, todo lo contrario, lo que abre son oportunidades de tener apoyos, y de nuevo, no para dejar de ser neurodivergente, no es para ser neurotípico o parecerme tanto al neurotípico que entonces voy a ser feliz y entonces la familia tiene todo resuelto, no es esa la idea. La idea es que también nos empoderemos con el respeto y el valor que tiene en el fondo cada persona en su diversidad, y que hoy el gran número de personas quizás que hay con TEA, que antes quizás no se diagnosticaban y que se están diagnosticando más tardío, también en el caso de mujeres especialmente, que a veces no se da el mismo perfil que los hombres a medida que van creciendo, lo que nos permite también es eso, es como instalar una bandera de respeto a la neurodiversidad y a la diversidad en general en nuestra sociedad. Es nuestra sociedad la que tiene que como que corregirse, no las personas. No son las personas con TEA las que tienen que arreglarse, no es eso. Pero sí, mientras antes pesquisemos, obviamente podemos acompañar mejor el proceso para la familia y para esa persona, pensando en bienestar, en calidad de vida. Y por supuesto todos tenemos la oportunidad de, en el fondo, no me gusta mucho usar la palabra feliz, que a veces está muy manoseada, pero justamente es como entender el estar bien como uno, el poder uno hacer un proyecto de vida el día de mañana o no. Y yo les digo a nivel personal, tengo una hija que efectivamente es dependiente de todo. Ella vino a cambiar nuestras vidas absolutamente. Y no hay nadie en mi familia que no sea capaz de reconocer el gigante aporte que nos ha hecho Luna, se llama mi hija, por estar con nosotros sin hablar, sin comer sola, sin poder, ahora ella además tiene un síndrome que se va deteriorando en el tiempo, y nos sigue desafiando, y con eso no quiero plantear tampoco que no es complejo, pero efectivamente la vida tiene un sentido mayor, que no tiene que ver ni con el exitismo que nos venden, ni con la apariencia, ni con la imagen que nos venden, ni con este manual de ser feliz que yo siempre digo. En realidad todo lo contrario, quizás el TEA nos viene a regalar una oportunidad de entender que ese manual no existe, que ser feliz o estar bien es una construcción personal que vamos haciendo cada uno,
y que tiene que ver con una evolución también a nivel personal, familiar, y que vamos como aprendiendo a remirar, a revivir la vida de otra manera, y que eso no es algo malo en realidad, todo lo contrario. O sea, pues en el fondo es como una oportunidad, no por eso la quiero poner romántica ni bonita, es desafiante, es verdad, y además el espectro es muy amplio, entonces tenemos que estarnos preparando para todo. Pero si hay algo que en mi caso mi hija me ha regalado es justamente aprender que el control no es todo en la vida, que hay que aprender a lidiar con la incertidumbre y que en el fondo uno tiene que ir aprendiendo también, como a abrazar el presente, y a como, no sé, a mirar diferente en el fondo, a mirar qué me hace bien, a cuidarnos para poder cuidar también. En el fondo, la verdad es que esto ya es muy personal, pero efectivamente hay muchos valores asociados al alma que nuestra sociedad tiene muy perdido y que a veces tener un diagnóstico desafiante te trae de vuelta, digamos. Te acerca más a lo que quizás es más relevante en la vida y que no es necesariamente ser neurotípico ni nada parecido, digamos. Y también entender que los desafíos de las personas con TEA también son desafíos de las personas neurotípicas. En el fondo tenemos que ir aprendiendo a ser más flexibles, más tolerantes, tenemos que aprender a mirar al otro, a aceptar al otro como es. Y a veces aceptarnos nosotros mismos lo que más nos cuesta. Entonces, efectivamente, los hijos con TEA también nos vienen a mostrar eso. A veces, incluso aquí hay madres de personas con TEA. Y a veces las madres de personas con TEA tenemos un amor incondicional gigante para nuestros hijos y nos cuesta tanto tenerlo con nosotros mismos o cuidarnos nosotros mismos. Entonces, esto es más complejo, es un espectro que además es una triada gigante, es como una red, es como una tela de araña, es como una esfera que tiene infinitos, como no tiene aristas, porque en realidad es una esfera que nos involucra como en la vida de una manera más profunda, creo yo. Yo creo que con eso podemos cerrar y espero, no sé, me gustaría igual saber si en el fondo se sintieron cómodos y sienten que fue un aporte lo que planteamos, lo que les expuse hoy día, porque igual era poco tiempo. No sé si quieren algunos con el micrófono, 3 minutitos para que puedan decir si en realidad se sintieron, o con el chat, no sé. Estuvo súper Buenas bueno. noches. A pesar Hola. Hola, a pesar del tiempo, muy completo el seminario. Muchas felicidades. Hola, buenas noches. Me gustaría hacer un alcance. Había una compañera que preguntaba sobre pautas evaluativas. Yo soy terapeuta ocupacional y trabajo en el área con padres, niños, adultos. Y la verdad es que lo que uno tiene que tener bien al presente, como decía Alejandra, básicamente es el cumplimiento de los hitos del desarrollo, porque claro, existen pautas como el perfil ocupacional inicial o el EDP, que habla de una escala de desarrollo psicomotor, pero si nosotros somos padres de niños dentro del espectro, podemos conseguir material sobre el cumplimiento de los hitos del desarrollo en la página de Chile Crece Contigo. Ahora, gracias a Dios, hay más información que lo que teníamos antes, y eso también nos permite sensibilizarnos como sociedad frente a lo que es el espectro y la neurodiversidad. Así que eso, si necesita como tener un indicio, una base, los hitos del desarrollo psicomotor los podemos sacar de todo el material que nos entrega Chile Crece Contigo, que es bastante completo, y hay videos en YouTube, la página web, o acercarnos al CESFAM, ahí también hacen entrega de información. Pero eso, o sea, hay hartas pautas que evalúan los primeros hitos del desarrollo, pero solamente el conocer cuándo se tienen que lograr ya nos da un indicio de lo que pudiera haber o no. Ahora igual como se concentra ya hasta todo como el espectro, también de ahí salen los trastornos generalizados del desarrollo, entonces por eso también hay una pauta mucho más específica que el A22, que requiere de una certificación ahí, que es para reafirmar el diagnóstico TEA. Eso. Y excelente el seminario, a pesar de que fue cortito, pero maravillosa la entrega de información, súper clarita. Qué bueno, gracias. Tienen que hacer un sorteo ahora, me parece. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y también agradecer a Alejandra Roca por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Así que vamos a dejar